Anticipábamos, ¿no?, lo que ha ocurrido después del efecto de las PASO, la presentación de estas renuncias y todo el análisis que ya mismo comenzamos a desarrollar con Verónica Urriola Beitia. ¿Qué tal, Vero? Buen día. Buen día, Silvi. Qué mañanita la de hoy, ¿no? Qué mañanita la de hoy. Qué tarde la de ayer. Qué tarde la de ayer, exactamente. Todo arrancó con la renuncia a disposición del presidente de Guado de Pedro, del ministro del Interior cercano a Cristina Fernández de Kirchner, después del resultado del revés de las urnas del domingo pasado en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Lo que pasó después, lo que conocemos. Todas las patas que integran el Frente de Todos, hablamos del kirchnerismo duro, hablamos del albertismo, el Partido Justicialista y también el Frente Renovador, dejaron trascender que estaban en reuniones paralelas tratando de ver cómo se sale de esta situación. ¿Por qué? Porque hay reclamos ya conocidos. En octubre del año pasado, Cristina Fernández de Kirchner hacía referencia a funcionarios que no funcionan. De allí a esta parte, diferencias dentro de la coalición de gobierno que chocan en la coalición electoral precisamente en este proceso que termina el 14 de noviembre. Pero, ¿qué cantidad de renuncias fueron presentadas o por lo menos se estima, teniendo en cuenta que muchas de ellas, por ejemplo la de Guado de Pedro, no ingresó, ¿no?, a la mesa de entradas de jefatura de gabinete? Bueno, dijo Jorge Ferraresi, el ministro de Hábitat, que los funcionarios cada uno tomó la modalidad que le pareció conveniente. Algunos la renuncia la hicieron de manera expresa, no escrita, otros a través de las redes. El caso de Pedro, bueno, sabemos que fue una renuncia escrita que de todos modos no ingresó a través de la mesa de entradas de Casa Rosada. Sí es cierto que los funcionarios que pusieron a disposición del presidente Alberto Fernández sus renuncias son los funcionarios más cercanos a Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, los funcionarios cercanos al presidente Alberto Fernández estuvieron ayer en Casa Rosada y dijeron que de todos modos es sabido que todos los funcionarios del gobierno nacional siempre dejan a disposición del presidente sus renuncias ante eventuales cambios. Pero vamos a estar analizando todo lo que sucedió, pero también lo que viene. Ninguna de las renuncias fue aceptada, es decir, en ningún momento Alberto Fernández planteó ese lugar. Ya tengo pensado que lo ocupe. Porque esa es otra discusión, si los cambios son antes del 14 de noviembre o después de las elecciones generales legislativas. Ese es un punto fundamental en toda esta discusión que hay que insistir. Se da en una coalición, que es una coalición de gobierno, que tiene diferentes patas. Estas patas tienen diferentes posturas a propósito de la gestión, pero también de los integrantes del gabinete que deben llevar adelante las reformas que se consideran necesarias. Que, bueno, sabemos que también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tiene un peso político muy fuerte, no solamente en la coalición de gobierno, sino en nuestro país, ya había dicho en reiteradas oportunidades que era necesario que el salario acompañara o superara la inflación. Es más, había dicho Cristina Fernández de Kirchner ya el año pasado que esperaba que el crecimiento del año 2021 no se lo llevaran cuatro vivos. Los cuestionamientos, los sabidos también a Martín Guzmán, el ministro de Economía, y también a otros funcionarios como Matías Culfas, ministro de la Producción, y Claudio Moroni, el ministro de Trabajo. Hablábamos recién con Florencia Barragán respecto justamente a lo que significó el respaldo de parte del presidente Alberto Fernández al ministro de Economía, a Martín Guzmán. De hecho, una llamada. Eso te iba a preguntar. Ahí vamos. Una llamada de Cristina Fernández de Kirchner. También es cierto que la situación llegó a un punto de presión tal, hablábamos con Laura hace un rato en la puerta de Casa Rosada. Esta escena ayer la vimos permanentemente, no solamente en Casa Rosada, sino en el Congreso, donde estaba Cristina Fernández de Kirchner, estuvieron Sergio Massa, estuvo también Máximo Kirchner, y en la sede del Frente Renovador. Lo cierto es que por la tarde trascendió que Cristina Fernández de Kirchner se comunicó con Martín Guzmán, con el ministro de Economía, para confirmarle que no tenía intención de que él dejara el cargo como ministro de Economía. Sin embargo, obviamente hubo mucho ruido. La sorpresa de la tarde, además, fue la presencia de Aníbal Fernández. Muchísimo. Bueno, vamos a estar viendo lo que dijo durante la tarde de ayer en un ratito nada más. Básicamente negó que existiera crisis, no habló de crisis. Dijo que es una situación que atraviesa el gobierno y que hay que hacer caso justamente a lo que sucedió en las elecciones. Porque hay protagonistas en este contexto, Silvi, que aparecen como enlace entre estas diferentes partes dentro, insisto, de una coalición que es una coalición de gobierno y que entra en crisis como coalición electoral. Claro. Y en este contexto es cierto que Aníbal Fernández aparece como mediando entre el presidente Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y también Sergio Massa,
que es también un enlace en este contexto de diferencias dentro de la coalición de gobierno. Todos por la tarde-noche insistían que esto no pone en riesgo la institucionalidad. Eso te iba a preguntar, porque muchos analistas también lo que indicaban es, ¿puede un resultado de unas PASO generar un problema institucional, una crisis, por llamarlo de alguna manera, institucional en un gobierno democrático? Bueno, el objetivo por la tarde-noche era bajarle un poco de tensión a esta situación. Desde el kirchnerismo insisten en que pusieron las renuncias a disposición, pero que de ninguna manera había un desalojo de los funcionarios kirchneristas del gabinete de Alberto Fernández. Muy por el contrario, que la renuncia a disposición del presidente era un gesto para que en todo caso él hiciera los cambios que considerara necesario. Esto de ninguna manera deja afuera todo el ruido que hubo obviamente durante toda la jornada de ayer y que seguirá seguramente durante el día de hoy. Claro, vamos a seguir analizándolo durante toda la mañana. Lo cierto es que, renuncias no al renunció gabinete, nadie. Claro, efectivas no hay de manera, digamos, palpable todavía. Por el momento no hay ninguna renuncia. Es más, el presidente sostuvo desde que se conocieron los resultados del domingo que no iba a hacer cambios antes del 14 de noviembre. Este fue el conflicto en principio. De hecho, ayer Aníbal Fernández, cuando salía de la Casa Rosada, mostró diferencias con el presidente. Dijo que él haría los cambios antes del 14 de noviembre, con lo que las diferencias están sobre la mesa. El tema es cómo resolver esta situación y en todo caso que además la coalición de gobierno se vea reflejada en los que es el gabinete. Sabemos que hay funcionarios que responden a Cristina Fernández de Kirchner, funcionarios que responden a Sergio Massa, funcionarios que responden directamente al presidente Alberto Fernández, y lo que hay que hacer es obviamente coordinar acciones porque esta coalición de gobierno tiene todavía 2 años más de gestión hasta la finalización del mandato, de este mandato del presidente Alberto Fernández. Hablábamos de Aníbal